Damos entonces comienzo, amados hermanos, a esta clase número 20 de martes 10 de junio. Seguimos con el tema Adán y Cristo, dos cabezas federales, que está basado de los versos 12 al 21. ¿Mm? El objetivo de aprendizaje es este que ustedes ven acá, o el primer párrafo que ustedes ven, es el objetivo de aprendizaje general, que incluye de los versos 12 al 21. Pero hoy día tenemos un segundo objetivo de aprendizaje, que es la clase de hoy, que es analizar e interpretar profundamente Romanos 5 3 al 17, reconociendo el contraste entre la transgresión de Adán y la obra redentora de Cristo. Seguimos con la misma dinámica mediante el estudio léxico, teológico y doctrinal del texto, con el fin de comprender la universalidad del pecado, la abundancia de la gracia y la suficiencia de la justificación en Cristo, aplicando este conocimiento a la vida cristiana con una visión bíblica de la redención. Después, amados hermanos, de afirmar en Romanos 5:12, que fue la clase pasada, que el pecado y la muerte entraron al mundo por medio de un solo hombre, Pablo anticipa en esta sección del 13 en adelante, anticipa posibles objeciones porque lo que hace Pablo en todas sus cartas es usar esta figura literaria que es la diatriba. Se antepone a las preguntas que sus oponentes teológicos o doctrinales, particularmente los judíos, le iban a hacer. Entonces Pablo se anticipa a las posibles objeciones y comienza a explicar cómo funciona esta imputación del pecado adámico. Y en los versículos 3 al 17, que es lo que vamos a ver hoy día, desarrolla, por lo tanto, un contraste teológico profundo entre Adán y Cristo. Por un lado, Pablo señala que Adán introduce el pecado, condenación y muerte, una muerte espiritual, ¿cierto? Y por otro lado, Cristo trae justificación, gracia y vida. Y esta sección del 3 al 17 aclara que aunque la transgresión de uno afectó a todos, la obra, por supuesto, redentora de Cristo, y eso damos gloria al Señor, es más poderosa, abundante y eficaz. Pablo entonces muestra que la gracia no solo responde al pecado, sino que lo sobreabunda, resaltando el carácter gratuito y soberano del don divino de la salvación. Eso a manera de introducción. Decir que estamos en esta sección que ya hemos visto en el capítulo 5, esta sección y esta sección. Y decir que respecto a la tercera sección del capítulo 5, está dividido en tres partes. Repetir que Pablo cierra este capítulo mostrando cómo dos hombres representantes de la raza humana, por un lado Adán, el padre federal, introduce el pecado y y el segundo Adán, como dice la Escritura, lo que trae a la humanidad eh, justicia, vida y gracia abundante para todos los que creen, ¿ya? Es el requisito indispensable, creer. Este resumen lo vamos a dejar en stand-by y vamos a darle la posibilidad a nuestro hermano Nordo, ¿cierto? Que nos pueda compartir el día de hoy su visión sobre la, eh, el libre albedrío. Así que pongamos mucha atención. Mi hermano Nordo, no sé si quiere compartir alguna lámina o solamente hablar. No se le escucha, no se le escucha. Desconecta ahí el micrófono. O Sí, conéctelo, sí, perdón. ahora sí, ahí está reactivado. Un gusto de verlos, de verlas a todos y compartir con ustedes tan hermoso libro como es el libro de Romano. La verdad es que al seguir estudiando y repasando, eh, 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 coincidimos muchísimo en todo lo que mi hermano Alejandro ha dicho, ¿ya? La gracia del Señor es la que le permite al hombre poder
reencontrarse con su Salvador, con su Creador, ya esa, la gracia del sacrificio de Cristo, ¿ya? Y en relación con eso de que es cierto que el pecado ingresa al mundo por Adán, ¿ya? Eh, surgen dos elementos que a mi consideración son fundamentales y que son los que de alguna forma van a guiar la vida del cristiano desde mi perspectiva. ¿Ya? Cuando ingresa el pecado tiene dos elementos fundamentales que son los que le afectan al ser humano. Por un lado, es la culpa, ¿ya? Y eso lo encontramos ahí en Génesis capítulo 3, ¿ya? Cuando vamos al libro de Génesis, en el capítulo 3 de Génesis, ¿ya? Después de que Adán es seducida por la serpiente y come del fruto y le da a Adán, ¿ya? Adán voluntariamente come del fruto, sabiendo Adán que lo que estaba haciendo estaba malo. Entonces Adán toma la decisión de, de comer voluntariamente. Y la primera, el primer consecuencia de esto que surge es la culpa. ¿Ya? Vemos a un Adán escondiéndose, a una Eva escondiéndose, tapando su cuerpo, ¿ya? Porque se dan cuenta que están desnudos, ¿ya? Y se sienten culpables y se esconden. Señor, tuve miedo y me escondí, ¿ya? O sea, la primera consecuencia es la culpa. Y posteriormente, producto del pecado, ¿ya? Dios le dice a Adán, el hombre le respondió, la mujer que me diste, eh, el versículo 17, y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días, espinos y cardos te producirá la tierra y comerás plantas del campo y con el sudor de tu rostro comerás el pan, ¿ya? Hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, polvo eres y al polvo volverás. Ya. Entonces, por una parte tenemos el concepto de la culpa, ¿ya? Cuando nosotros pecamos, cuando el hombre peca, cuando Adán pecó, surgió la culpa. Pero paralelo a eso está la maldad, la maldición, que son las cosas que a veces nosotros heredamos, le heredamos los padres, lo heredamos a los hijos, ¿ya? Le transmitimos ciertas propensiones. Por ejemplo, la maldad que a veces se da, transmitirle a los hijos enfermedades, como se me ocurre la hipertensión, la diabetes, ¿ya? Esas son consecuencias del pecado, pero es la maldad del pecado, ¿ya? No es la culpa, ¿ya? Ahora, ¿por qué esta distinción? ¿Ya? Porque Dios, ¿ya? En su infinita misericordia, ¿ya? Le dice al ser humano que los hijos no van a llevar la culpa de los padres, ni los padres la culpa de los hijos, sino que cada uno se hará cargo de sus propias decisiones que tomaron, ¿ya? Entonces, la culpa Dios la trata de una forma, ¿ya? Y hay otros versículos en el libro de Ezequiel y en el libro de Isaías donde Dios le dice al hombre que visitaré la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y ahí a veces encontramos, podemos decir, oiga, parece que Dios se contradice, ¿ya? ¿Por qué una cosa y la otra? No, Dios no se contradice, ¿ya? Las deficiencias de carácter que a veces nosotros tenemos y se la heredamos a nuestros hijos, a nuestros nietos. Muchas veces hay situaciones en que
una enfermedad se salta una generación y pasa de un abuelo al nieto, y no lo transmite a los hijos, ¿ya? Por algo Dios lo dijo a la tercera y la cuarta generación. Otro aspecto que tiene que ver con la maldad también son lo que viven la naturaleza en general, ¿ya? Cuando Adán pecó, también la naturaleza se trastocó, la naturaleza completa cambió. Ahora, ¿cómo resuelve Dios el problema del pecado en estas dos dimensiones? ¿Ya? Cuando viene la culpa, cuando yo soy culpable, ¿ya? Es la misma situación que ocurría con el pueblo de Israel cuando la persona que reconocía una falta iba con su ofrenda, dependiendo el nivel económico que tuviera, las ofrendas iban desde palomitos, ¿ya? Hasta becerro, vaca, bueyes, ¿ya? Grande, y se derramaba la sangre. La persona ponía las manos sobre la víctima inocente, confesaba el pecado, le quitaba la vida y la sangre, ¿ya? Era llevada al interior del santuario. Y ahí el hombre, de esa forma, Dios solucionaba el problema del pecado. Pero la maldad, el Señor la va a resolver cuando venga por segunda vez, cuando termine con toda la maldad, cuando transforme nuestros cuerpos, como dice el apóstol Pablo, que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y este cuerpo corruptible se va a vestir de incorrupción. O sea, este cuerpo con enfermedades, con problemas, si yo estoy vivo en el momento que Jesús venga, Dios me va a transformar. Y si he bajado al descanso, en el Señor, ya confiando en sus promesas, el Señor me va a levantar, pero ya no me va a levantar con las enfermedades que yo bajé. Si yo morí, por ejemplo, como consecuencia de un cáncer de pulmón por fumar, el Señor me perdonó, me perdonó y me da una oportunidad nueva. Pero las consecuencias del pecado, el cáncer, me llevó a la muerte, yo morí. Y cuando el Señor venga por segunda vez y llame a sus redimidos, ¿ya? El Señor va a despertar, me va a levantar con un cuerpo nuevo, transformado. Entonces, ese es un poco el concepto lo que yo he estudiado y lo que he manejado. Ahora, en relación con el pecado original surge en el siglo primero, segundo, ahí con Ireneo de Lyon y que después toma Agustín de Hipona, que lo toma y lo hace porque para Agustín de Hipona estaba el hombre perfecto, el hombre ideal, Cristo, ¿ya? Era un ser especial, único. Entonces, cuando hablamos de que Cristo eh, es, toma la naturaleza humana para Agustín de Hipona, él no concebía, ¿ya? Que Cristo hubiese tomado una naturaleza como la nuestra o como la de Adán después del pecado, ¿ya? Lo que se llama la naturaleza caída de Adán. Entonces, él se inventa el pecado original y habla de que como Dios, como Cristo fue concebido, a través de esto el pecado original no, no involucra a Cristo y tampoco involucra a la Virgen María. Por eso es que los católicos, el mundo católico en general, ellos consideran que la Virgen María también tiene un nacimiento, la Inmaculada Concepción y un nacimiento sin pecado. Para ellos María no tenía pecado, por lo tanto pudo concebir a Jesús. Sin embargo, Pelagio, que era otro contemporáneo con Agustín de Hipona, se oponía a eso. Y muchas de esas doctrinas se trataron de surgir, pero en el concilio de Cartago, en el año 340 y algo, lo consideraron hereje y Pelagio tuvo que arrancar y huir. Sin embargo,
esta idea del pecado original se mantuvo en el tiempo, la mantuvieron, ¿ya? La Iglesia por más de 1200 años, al punto que Martín Lutero también consideraba que eh, el bautismo de los niños debía ocurrir a muy temprana edad y que el pecado original formaba parte de todo esto. Sin embargo, lo que yo he estudiado en la Biblia, así como muy resumido en estos minutos, es que el pecado genera culpa y la maldad. Y para ambas cosas Dios las aborda de manera distinta, pero siempre con la esperanza. Y todo es por medio de la fe. Aquí no hay nada que el hombre pueda hacer. O tal vez lo único que el hombre puede hacer es decirle, Señor, yo no puedo, tú puedes, obra en mí, que tu Espíritu Santo haga lo que yo no puedo hacer. Si yo tengo mal carácter, Señor, si yo tengo mal carácter, que eso forma parte de la maldad, pule mi carácter. ¿Ya? Si a mí hay cosas que me gustan, pero que me alejan de ti, Señor, eh, toma que el Espíritu Santo obre en mí. Por eso es que en el libro del Apocalipsis, al final, va a haber una última generación de personas vivas que van a tener una fe, pero no es cualquier fe. Dice que van a tener la fe de Jesús, no en Jesús. ¿Ya? O sea, no solamente tener fe en Jesús, sino que la fe de Jesús, esa fe inconmovible, esa fe capaz Hermano de Arnoldo, soportar. Mi hermano, ya. Yo tengo algunas preguntas que hacerle, a ver sí, por lo que yo pude eh, mm, desprender de su explicación, eh, Dios creó al ser humano con libertad de elección. sí. O sea, ¿A es qué? fundamental que Dios lo haya creado con libertad de elección porque es la base del amor. O sea, no puede Ya. haber amor sin libertad. Eso es lo que usted señala. Sí, ¿Cómo entonces entendemos nosotros, a la luz de lo que usted nos explicó, pasajes como lo que el mismo Jesús señala, Juan 6:44, se lo voy a leer? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Cómo podemos entender lo que usted nos señala a la luz de solo ese pasaje? Tengo mucho más, pero ese solo pasaje. Ninguno puede venir a mí. Hay un negativo universal, ya, ¿ya? ¿Por qué nadie puede ir al Padre? Perdón, a Jesús. Y Jesús dice, si el Padre, ¿ya? Que me envió no le trajere. Ese trajere en griego es el cubo. Ese trajere aparece 3 veces en la Biblia y siempre hay una coerción para inclusive doblegar la voluntad. ¿Cómo entendemos entonces, a la luz de lo que usted me señala, de que el hombre, de que Dios creó al hombre, perdón, Dios creó a Adán con libertad de elegir? Hasta ahí estamos de acuerdo. La pregunta es, si todos los hombres después de Adán nacen con esa libertad de abrazar la cruz, lo que yo logré entender es que todos los seres humanos nacen, tienen esa posibilidad de acercarse a Dios. ¿Es sí, así a es la luz así. de Juan 6:44? Es así por algo, si no tuviéramos esa libertad, el apóstol Pablo no podría decir que hay dos fuerzas en mí, lo que no quiero hacer lo hago y lo No, que quiero hacer no lo hago. Entonces, Juan si siete no tuviéramos veinticinco, perdón, libertad, Romanos 7:25, pero Pablo está hablándole allá a creyentes. Lo- Pablo le está hablando a creyentes, el capítulo 7 le está hablando a creyentes, hermanos Norton. Indudablemente que el creyente no tiene esa disyuntiva. En él hay dos leyes: la ley espiritual, que quiere
ir cautivo, ¿cierto?, a Cristo, pero tiene una ley también en él, que es la ley de los miembros, que de una u otra manera choca con la ley de Cristo. Entonces, la pregunta que yo le hacía, el libre albedrío, Adán nació con el libre albedrío, hasta ahí estamos de acuerdo, ¿cierto? Pero la pregunta María, es, si después de Adán el hombre quedó con libre albedrío o que o quedó parcialmente afectado o no o ya no quedó con libre albedrío. Porque de ahí podemos pensar y desprender el libre albedrío, que es lo que estamos hablando. Correcto. Ahí, mi hermano, te mentiría si te dijera algo. No lo he estudiado en Ya, profundidad ese versículo. ¿Ya? ya. ¿Ya? Otra pregunta. Si el libre Dígame. albedrío permanece intacto, como usted lo menciona o lo mencionó, después de Adán, ¿por qué todos los hombres pecan? A la luz de Romanos 3 10 11 que dice, Romanos 3 10 y 11 que lo estudiamos, dice, no hay justo, ni aun uno, no hay quien busque a Dios. ¿Es el ser humano verdaderamente libre si siempre elige el pecado? ¿No se necesita una regeneración antes de poder escoger a Dios? Lo que hablábamos hoy día del nuevo nacimiento. Claro, Si el se hombre requiere quedó con libre nacer albedrío, de nuevo. entonces la pregunta es, si el hombre quedó con libre albedrío, ¿por qué necesita una regeneración? ¿Por qué necesita un nuevo nacimiento? Porque al nacer de nuevo, el hombre queda en la misma condición de Jesús para recibir el Espíritu Santo y olvidarse y poder generar los cambios que el hombre necesita. Lo que pasa es que nosotros mantenemos una intermitencia con el Espíritu Santo, no mantenemos una, una constante con el Espíritu Santo, sino que estamos intermitentemente con el Espíritu Santo, que no es la misma relación que Jesús tenía con el Espíritu Santo, que era permanente con su Padre, con su comunicación. ¿Ya? Nosotros somos intermitentes Ahí, en ese sentido. ahí entramos en otro plano, pero no sé si hay algún hermano que quiera Aportar, aportar sí, algo o alguna pregunta que le quieran hacer a nuestro hermano Arnoldo. Yo tengo varias preguntas, pero nos vamos a desviar un poquito de la correcto. clase de hoy. No sé si hay alguien que quiera preguntarle. Si no, ¿no? No, Ok. hermano, preguntarle si qué diferencia hay entre libre albedrío y libertad según la Biblia. El libre albedrío eh, podría ser considerado como sinónimo a ambas cosas. ¿Ya? La libertad del ser humano y el libre albedrío es para la capacidad que yo tengo de decidir desde mi perspectiva, desde lo que yo considero, al punto en que ser el libre albedrío me permite incluso negar a Dios, ¿ya? Porque Dios me da esa posibilidad de negarlo, ¿ya? Y forma parte de la libertad que Dios le ha dado al hombre. Hermano Arnoldo, bajo esa lógica, entonces ¿es posible que la salvación dependa de la elección humana y no de la soberanía de Dios? La elección humana es fundamental en la salvación, porque yo puedo decidir, si yo puedo decidir no salvarme. Puedo decidir, Ya. no, Señor, yo no quiero irme contigo, yo quiero seguir aquí, yo puedo tomar la decisión. Ya. ¿Ya? O sea, estaríamos ahí acercándolo a Pelagio, porque Pelagio Tendría, dice eso que dice usted. claro, en términos no completos, sí, pero sí, Pelagio aborda desde esa perspectiva. Sí, Mm. ya, Bueno, el tema está interesante. Yo creo que podríamos, no sé, tal vez el próximo martes hacer una clase sobre esto para que podamos ahí entrar, algunos hermanos puedan también hacer preguntas. Yo les sugiero que hagan preguntas ahí en el chat, yo las voy a tomar y las podemos desarrollar el sí, claro. próximo, el próximo martes. No sé si les parece, si no,
Ahí ya continuamos con la clase. Hermano Arnoldo, muchísimas gracias por No, pues para mí atrever un placer, a... hermano, compartir con ustedes. He aprendido muchísimo de todos y cada uno de ustedes. ¿Ya? Estoy muy Bien, feliz. bien, bien. Muchas gracias, hermano Arnoldo. Vamos entonces tratar de continuar, ¿cierto? Estamos, sí, sí, creo que vamos a alcanzar. Vamos a alcanzar. Muchas gracias, hermano Arnoldo. La verdad que muchísimas gracias. Bien, entonces vamos a hoy día a... Quedamos en el resumen de la clase pasada, y la clase pasada solamente vimos un versículo, el 12 y lo leemos, dice, por tanto, como el pecado entró, eiseten, que es el griego, en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó, dierchomai, ¿cierto? El griego, a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, emartón, ¿cierto? Y ahí tenemos los tres verbos que hablamos extensamente la semana pasada, y aquí yo me permití que no le mandé esta lámina. Aquí está, los trajes de la página Logos Logo. Tenemos ahí está el verbo entró, ¿cierto? Que es este. El verbo pasó, que es de hecho mai, que está aquí. Y el verbo pecar. Hagamos aquí algo. Romanos 5:12, amados hermanos, no es simplemente una explicación histórica del pecado, sino el fundamento del contraste entre Adán y Cristo, lo que decíamos al principio. Pablo muestra que el pecado y la muerte no son problemas individuales aislados, sino colectivos y estructurales, transmitiendo entonces a todos desde el primer hombre, Adán. En Adán entonces todos fueron hechos pecadores. Sin embargo, en Cristo, gloria a Dios, muchos serán hechos justos, nos dice el versículo 19 de ese mismo capítulo 5 de Romanos. Por lo tanto, la entrada del pecado por Adán introduce una cadena de consecuencias cósmicas. Primero, pecado nos lleva a la muerte y la muerte nos lleva a la condenación. Repito, la entrada del pecado por Adán introduce una cadena de consecuencias cósmicas. Primero, introduce el pecado nos lleva a la muerte espiritual, también a la muerte física y de manera consecuente nos lleva a la condenación, a la condenación. Nacemos condenados, nacemos apartados de Dios. Y esta visión, por lo tanto, refuta la enseñanza de que la justificación por la fe en Cristo es absolutamente necesaria, no como una opción moral, sino como una, diría yo, como una respuesta divina a un problema que nosotros heredamos. Cristo, como nuevo Adán, rompe esta cadena del pecado, muerte y condenación, trayendo vida y vida en abundancia. Ondar un poquito más en en este verbo entró. El verbo significa, déjame poner los lentes. El verbo eiseten, ¿cierto? Significa que entró y está decíamos la semana pasada, en aoristo, indicativo, activo, tercera persona singular. Lo que indica que Pablo está hablando de un evento único y definitivo que ocurrió en un momento determinado de la historia, la entrada del pecado al mundo y el uso del aoristo, ¿ya? Del aoristo de entró. El uso del aoristo subraya entonces el carácter puntual de la acción. Más o menos traté de graficarlo cuando se rompe una presa que retiene el agua. Ese es Adán. Adán pecó, rompe la presa y cae el agua y lleva consigo la muerte cósmica al mundo entero y trae la condenación a todos, muriendo física y espiritualmente. Bueno, traté de explicarlo con ese ejemplo. Ahora, este verbo entró no es una descripción de un proceso lento en el griego. No es un proceso lento o progresivo, decía yo la semana pasada, sino la afirmación de un hecho histórico que cambió el destino de la humanidad. Esta entrada no es
simbólica ni meramente literaria, sino es real y concreta. Y desde el punto de vista teológico, este verbo entró, sostiene, amados hermanos, sostiene una de las doctrinas más fundadas del cristianismo, el origen histórico del pecado en la humanidad, lo que algunos pueden llamar pecado original, eh, pueden llamar la depravación total. Por lo tanto, el pecado no es un producto del entorno, como dicen los psicólogos modernos hoy en día, ni una mera construcción cultural o psicológica o social, como dicen los de la ideología de género, sino un intruso, diría yo, que entró al mundo para hacer el debacle que hizo desde Adán hasta hoy. El pecado es presentado como algo casi personificado, como una capacidad de ingresar y ejercer dominio sobre nuestras vidas desde que nacemos. Y esta visión del pecado coincide con la exposición paulina que vamos a ir viendo en Romanos 6 y 7, como lo que mencionaba nuestro hermano Arnoldo ahí en el capítulo 7, cuando Pablo le habla a la iglesia y habla este contraste. Aunque yo quiera hacer lo bueno, no puedo. Lo malo que hago, aunque no quiero, lo hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hay una lucha ahí en el deseo de hacer, de obedecer a Dios, y el pecado, como entró en el hombre, aunque ya no tiene dominio, pero sigue estando ahí pataleando. Por eso que John Owen, el año 1657, por ahí tengo el libro, lo que lo estoy leyendo, él habla de la mortificación del pecado. Y tiene mucha razón John Owen. Si nosotros no mortificamos el pecado, como dice Romanos 6 y 7, el pecado va a empezar a tomar fuerza en nosotros y vamos a perder esta relación que tenemos con Dios. En resumen, no solo introduce la palabra entró, que en el fondo está hablando del pecado. En resumen, entonces, no solo introduce un dato histórico, tal vez frío, pero para mí es algo profundo, sino que este verbo entró, abre la puerta a la doctrina del pecado original, literalmente, mostrando que desde Adán el mundo quedó bajo la sombra de la rebelión contra Dios. Por eso que yo señalaba a Juan 6:44, ¿cierto? Cuando Jesús dice que nadie puede ir, o sea, hay un negativo universal, que nadie puede ir al Padre a menos que el Padre lo traiga al Hijo. ¿Mm? No voy a hablar más del verbo pasó y del verbo pecaron, porque en el fondo está en la misma dinámica. Y ya les he dicho que estas dos láminas, es decir, la, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Este texto, por favor, para tratar de sostener lo que Pablo dice en Romano, es necesario también remontarnos a lo que dice Efesios. Y tanto la gracia como la fe, que son, ¿se acuerdan? Son sustantivos femeninos. Gracia es sustantivo femenino y fe es sustantivo femenino. Y Pablo dice, y esto que es un pronombre neutro, es decir, ni masculino ni femenino, dice, y esto, es decir, tanto la fe como la gracia, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. Por lo tanto, la gracia y la fe es un regalo, que es esta palabra, esto es un pronombre, en el griego es touto. Esto lo dejo en todas las láminas y también esto, el contraste entre las obras y el que cree. Pues bien, ahora vamos a intentar, en los minutos que nos quedan, de analizar lo que viene después del 12, que es el del 13 al 17, que es la clase que yo les mandé. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Versículo 13. Y aquí hay tres frases, son verbos, ¿cierto? Había, se toma en cuenta o no se inculpa de pecado, depende de la traducción, donde no hay ley, ¿cierto? Bien.
En la clase anterior, al estudiar Romanos 5:12, vimos creo yo, con claridad cómo el pecado entró en el mundo por un solo hombre, Adán, por supuesto. Y con él, ya dijimos, la muerte, y esta muerte se extendió a todos los seres humanos. Y también analizamos cómo Pablo plantea el principio de la representación federal, diciendo que en Adán y Cristo, uno es el padre federal de la raza humana, padre federal, le llaman los teólogos. Son los dos representantes de la raza humana. Por un lado, Adán es el representante, por decirlo, de la muerte, del pecado, y por otro lado, Cristo es el representante de la vida, de la gracia, de la salvación, en cierta manera, para ponerlo ahí en perspectiva. Por lo tanto, observamos aquí que esta entrada del pecado no fue simplemente un fenómeno antropológico, es decir, del hombre, o psicológico, sino que es teológico y con implicancias eternas, es decir, el pecado original, la depravación total del hombre, la muerte espiritual y y esto es lo más importante, la necesidad de redención. Este es el contraste entre el Padre federal de la raza humana por el lado del pecado y el Padre federal, el segundo Padre federal, la Biblia le llama el segundo Adán, que es Cristo. Ahora, este versículo número 13, eh, déjeme poner los lentes, dice que si la muerte, ¿es ese, no? Sí, si la muerte vino por el pecado, ¿ese o no? ¿O estoy mal yo? Sí, sí, está bien, estoy bien, estoy bien. Había, aquí está. Veamos este verbo había. Es un verbo imperfecto, indicativo, activo, tercera persona singular. El uso del imperfecto aquí indica una acción continua o repetitiva en el pasado. Continua, repetitiva en el pasado. ¿Mm? Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Antes de Moisés, se preguntan algunos, ¿había pecado? Dios podía juzgar antes de Adán, perdón, antes de Moisés si no había ley. Lo que Pablo intenta hacer aquí es que sí, porque había pecado, porque el había está, ¿cierto? Es un imperfecto indicativo activo en el hebreo, perdón, en el griego. Y lo que hace aquí Pablo enfatiza que el pecado estaba presente en el mundo como una realidad activa y constante, aún antes de la entrega de la ley mosaica. Y luego la expresión o el verbo se toma en cuenta, que es no sin culpa de pecado, que es la otra traducción. Esta expresión está en presente indicativo, pasivo, tercera persona singular. Aunque el verbo está en presente pasivo, pasivo que lo hizo alguien, y en el contexto, ¿cierto?, de este versículo, tiene un valor general y teológico. Pablo no está negando la existencia del pecado antes de la ley, no lo está negando, sino que la imputación formal y legal del pecado no se realizaba de la misma manera, sin una ley revelada que definiera sus límites explícitamente. Porque después dice, donde no hay ley, ¿cierto? Pablo dice, donde no hay ley, hay una negación. Hay un verbo participio aquí, hay una negación. Hay un participio presente activo, es un genitivo singular. Por lo tanto, la construcción indica la ausencia, amados hermanos, la ausencia formal de una ley revelada. No hay ley, no está la ley de Moisés, es lo que Pablo intenta decir. Por lo tanto, Pablo no niega la existencia de una ley formal natural, pero distingue entre la existencia del pecado y su imputación legal como transgresión de una ley positiva, de una ley en la conciencia, que es lo que Romanos nos relata y lo vimos el año pasado en Romanos capítulo 2.
Entonces, ¿cómo podemos interpretar este versículo 13? Que este versículo 13, amados hermanos, enseña que el pecado ya estaba operando en el mundo antes de Moisés. Recuerden que Pablo siempre usa la figura literaria de la diatriba, preguntas y respuestas. Se antepone a sus opositores, que por lo general eran judíos, pero no se imputaba en los mismos términos jurídicos. Es decir, aunque los seres humanos eran pecadores antes de Moisés, no estaban sujetos a las maldiciones específicas de la ley, porque aún no se había dado. Sin embargo, en el versículo 14, Pablo, de manera magistral, mostrará que la muerte igualmente reinaba, aunque no hubiera ley mosaica. Veámoslo. No obstante, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Ahí está la consecuencia. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Escogí esta frase, figura del que había de venir, ¿ya? Este versículo, amados hermanos, el versículo 14, concluye entonces el paréntesis explicativo de Pablo, que indica ahí en el verso 13, es qué pasa con los que murieron antes de la ley. Y Pablo lo que hace entonces, retoma la idea principal del verso 12, la muerte reina sobre todos. Entró, pecó, introduce nuevamente, ¿cierto?, esta idea. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aunque los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Esta palabra, esta frase es potente. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, demostrando que el pecado original nace desde Adán, hasta que Dios determina que Moisés traga la ley, y ahora el hombre empieza a saber por qué va a morir, en cierto sentido. Y Pablo, por lo tanto, aquí nuevamente viene a mostrar la universalidad del dominio de la muerte como evidencia de la imputación del pecado original. Además, Pablo, creo yo, que introduce por primera vez una figura teológica clave, Adán como tipo de Cristo, estableciendo el paralelismo, es decir, la comparación fundamental que va a desarrollar en los versos siguientes, hablando del primer Adán y del segundo Adán. ¿Cómo podemos entonces interpretar teológicamente este pasaje número 14? Este versículo tiene gran valor doctrinal, especialmente para la teología reformada. Veamos un poquitito la universalidad de la muerte, lo que nos hablaba nuestro hermano Arnoldo. Pablo afirma que la muerte reina desde Adán hasta Moisés. Es lo primero. Es decir, incluso antes de que existiera la ley. Lo que refuerza la idea de que la muerte es consecuencia del pecado original. No tan solo la muerte física, sino que la muerte espiritual. Aunque quienes no pecaron como Adán, por ejemplo, niños, pueblos sin ley escrita, murieron. Lo cual demuestra, amados hermanos, que la culpa de Adán fue imputada a toda la humanidad. Y Pablo, como dije, introduce esta idea de que Adán como figura de Cristo, porque Pablo lo que hace aquí empieza a introducir esta comparación teológica entre Adán y Cristo. Y ambos son representantes federales. Es decir, lo que hicieron afecta, eso es lo que quise decir delante, lo que Adán hizo y lo que Cristo hizo afecta a los que representan. Y Adán representa a toda la humanidad. Por eso es que Adán es cabeza de la humanidad caída. Y Cristo es la cabeza de la nueva humanidad redimida, la iglesia. La idea se desarrolla más a fondo, esta idea que estoy tratando de armar en los versículos 15 y 19 que, si Dios quiere, vamos a alcanzar a ver hoy día.
Luego vamos a ver el versículo 15. Me pasé, po. Ahí sí. Veamos el 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron muchos más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Intentemos, hermanos queridos, me costó un mundo entender este pasaje, pero intentemos desmenuzarlo. Tengo algunas notas aquí en mi escritorio. Ahora, al entrar en Romanos 5:15, Pablo establece un contraste crucial y yo diría que glorioso para poder entender este paralelismo entre el primer Adán y el segundo Adán. Si bien el pecado de uno trajo condenación, y lo hemos dicho muchas veces, a muchos, la gracia de Dios y el don por la gracia de otro hombre, Jesucristo, han abundado mucho más para muchos. Han abundado mucho más para los muchos la gracia, ¿ve? Y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo, ¿ve? Aquí lo que Pablo sigue haciendo este paralelismo entre los efectos del representante de la raza humana, la raza caída, y el representante de los redimidos, que es Cristo. Y este versículo número 15 no es simplemente una repetición del anterior, podríamos pensar eso, sino Pablo lo que va haciendo un avance deliberado. No hay simetría entre el pecado de Adán y la gracia de Cristo en el fondo. Pablo quiere, amados hermanos, quiere dejar claro que la obra de Cristo no solo repara lo daño o lo dañado, sino que lo supera infinitamente. Eso es lo que Pablo trata de establecer aquí en este versículo 15. En el fondo, si bien es cierto, la muerte, perdón, el efecto de nuestro Padre Federal de la raza caída fue cósmica, pero la obra de Cristo, que es nuestro segundo Padre Federal, no solo repara lo dañado que hizo Adán, sino que lo supera infinitamente, porque destruye el pecado, destruye la influencia del pecado y en el fondo da gracia para que el creyente que estaba condenado ahora pueda, una vez que, como dice Efesios 2, 8, 9, una vez que el Espíritu Santo, que está en el creyente en el momento de su conversión, pueda correr obedeciendo a la cruz. Eh, Luego el versículo 16, no voy a ahondar más tengo varias notas, pero no voy a ahondar más en el versículo 15. Vamos a ver el versículo 16. El 16 dice, y con el don, ¿cuál don? El don de la gracia, no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente, y aquí está lo importante, pongan atención, el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. ¿Está claro? ¿A quién está hablando Pablo aquí? Analicemos esto un poquitito. El juicio vino para condenación. Romanos, el versículo 16 de Romanos 5, lo que Pablo hace sigue desarrollando el contraste. Permanentemente lo hace, ojo, permanentemente lo hace desde el 12 al 21. Continúa, por lo tanto, desarrollando, desmenuzando el contraste entre Adán y Cristo, iniciado en el versículo 12. Y Pablo está utilizando una forma de argumentación paralela, paralelismo que decíamos, pero un paralelismo creciente, dándole más importancia a lo que Cristo hizo respecto a lo que Adán hizo. Lo que ocurrió a través de un solo hombre, Adán, y resultó en juicio y condenación, mientras que lo que ocurre a través de otro hombre, Cristo, resulta en justificación, que es declarar ser inocente, y vida. El versículo 15 enfatizó Pablo que la gracia excede al pecado, mientras que el versículo 16
Pablo se enfoca en cómo el juicio y la condenación provienen de una transgresión. El juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Lo borré. En contraste con la justificación que proviene incluso después de muchas transgresiones, porque el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. La multiforme misericordia de Dios se manifiesta acá. Y el versículo 17, que lo vamos a ver enseguida, diría yo que tomará esta misma línea, sigue esta línea, contraste, paralelismo, Adán, padre federal de la raza caída, Jesús, padre federal de los redimidos, la iglesia. El verso 17 entonces tomará esta misma línea y profundizará en la vida que reina por medio de Cristo. ¿Qué más tengo por acá? Porque creo que es importante. Mire, el juicio vino para condenación, ya decíamos que es el griego ek krimatos katarkrima. El juicio vino para condenación. Ambos sustantivos, el juicio y el vino, ambos sustantivos, Pablo aquí introduce términos forenses y legales. Crima, ¿cierto? El juicio se refiere al acto de juzgar o la sentencia emitida, cuando el juez emite una sentencia, mientras que catarclima, para condenación, implica el resultado final del juicio, es decir, una sentencia condenatoria. Pablo establece aquí que una sola transgresión, pongan mucha atención, amados hermanos. Pablo lo que introduce aquí, que una sola transgresión de un hombre, la de Adán, nuestro padre federal de la raza caída, fue suficiente para llevar a toda la humanidad, hermano, toda, lo que hacíamos la semana pasada, toda, usted, yo, pastor José Miguel, pastor Israel, el pastor Jorge Figueroa, el pastor Juvenal, todos los hermanos que están aquí, y el último, acá, el profe. Todos recibimos, llevamos en cierta manera cuando nacemos, nos llevó a juicio y condenación. El hombre nace con un juicio ya y con una condenación ya. Pero Pablo, sí, déjeme ponerme los lentes. Pablo introduce luego, el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Y aquí ya estamos hablando de Cristo, que es la segunda parte aquí. El don a causa de muchas transgresiones para justificación. ¿Qué es lo que podemos decir sobre esto? Aquí Pablo hace un contraste irónico, diría yo. A pesar de las muchas transgresiones, Pablo dice, de manera irónica, el don no trae juicio, sino justificación. Pablo dice, mire, a pesar de las muchas transgresiones, pero el segundo Adán trae justificación. Es como irónico. Es decir, Dios responde no solo con perdón, sino con una declaración legal positiva a favor del pecador. ¿Basado en qué? Solo en la obra de Cristo. Yo no sé, hermano, si usted se goza con lo que Pablo intenta hablar aquí. Eh, y luego el versículo 17, que sería como el último, dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por un solo, Jesucristo, que es el sustantivo, el sujeto de la oración. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¡Wow! Romanos 5:17 es el punto culminante en la comparación entre Adán y Cristo, iniciada en el verso 12.
Si el verso 15 introdujo el contraste entre el pecado de uno y el don gratuito, el verso 16 mostró la diferencia entre la condenación por uno y la justificación a pesar de muchos pecados. Lo que Pablo habla aquí, de las muchas transgresiones. Ahora el verso 17, amados hermanos, muestra el resultado, estamos con tiempo, muestra el resultado concreto de cada obra. Por Adán reina la muerte, pero con Cristo reinan en vida los que reciben la gracia. Esta es una declaración, creo yo, más activa y poderosa y más clara. No solo se trata de condenación o justificación, sino de quién reina en quién. Y Pablo comienza de manera magistral a preparar así la enseñanza que profundizará en el capítulo número 6. Y ese capítulo número 6, hermano, no se lo tiene que perder, hablando del nuevo reinado de vida y gracia en Cristo Jesús. ¿Qué podemos decir de que reinó la muerte, que es el verbo que está aquí, reinó la muerte, ¿ya? Este verbo comunica una imagen poderosa. La muerte no solo ocurre, domina. La muerte no solo ocurre, sino que domina. ¿Desde cuándo? Desde la caída de Adán. Y no dejó al hombre turuleco o aturdido, sino que el pecado, lo que decía Pelagio, que Pelagio decía de que el hombre en Adán quedó parcialmente incapacitado. Y Agustín, que es el que le da origen a la doctrina del pecado original, Pablo lo que dice en este verbo, reinó la muerte, es poderosísima. Dejemos a un lado a Pelagio, dejemos a un lado a Agustín por un rato. Veamos qué es lo que dice Pablo acá. Por lo tanto, este verbo comunica una imagen poderosa, teológicamente poderosa. La muerte no solo ocurre, sino que domina. ¿Desde cuándo? Desde Adán, desde la caída de Adán. La muerte gobierna como un rey sobre los seres humanos, hermanos. Es como una figura, es una figura activa, permanente. El pecado trajo muerte, lo que decía el versículo 12, ¿se acuerdan? Y esta ahora reina como un tirano universal. El pecado es un tirano universal. Por eso que John Owen y los reformadores, particularmente John Owen, habla de que uno debe mortificar el pecado. Usted tiene que mortificar el pecado. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. En el capítulo 6 vamos a hablar un poquito de la mortificación del pecado. Y luego habla de mucho más reinarán, que es otro verso, reinarán. Em, es un futuro activo, indicativo. Aquí se advierte el sujeto. Ya no reina la muerte, sino que reinan los creyentes en vida. ¿Gracias a qué? Gracias a Cristo. No gracias a mis méritos, sino que gracias a Cristo. El uso de muchos más, que está acá, o acá, muchos más, expresa una superioridad categórica, no solo numérica. Lo que Cristo trae no solo revierte el daño de Adán en la raza humana, sino que lo sobrepasa gloriosamente, porque dice, mucho más reinarán en vida por un solo Jesucristo, que el sujeto de la oración. Este reinado es en vida, no solo futura. Por eso creo que lo hemos dicho en varias ocasiones, nosotros ya estamos reinando con Cristo, hermanos. El reinado de Cristo se consuma en su segunda venida. Es decir, este reinado es en vida, ahora reinamos. No solo futura, sino iniciada en el presente por la justicia de Cristo.
Y creo que ahí terminamos. Sí, pues. Ah, me queda esta frase, hermano, permítanme. Los que reciben la abundancia de la gracia, está en tiempo participio presente medio. El significado es recibir activamente, acoger, ¿ya? El participio presente aquí, participio presente medio, indica una acción continua, que es una acción, aquí la voy a poner, la hizo Cristo en la cruz, y esa acción que los que reciben la abundancia de la gracia la recibimos la cruz, sino que es continua y es actual. Es una acción continua y es actual. Los que reinan no lo hacen por mérito propio. Yo no me gané la salvación, yo no podía decidir por Cristo, sino porque están recibiendo constantemente esta gracia y el don de la justicia. Constantemente, a cada rato, a cada milésima de segundo, usted, del momento que creyó en esa cruz, y ni siquiera por sus méritos, recuérdense Efesios 2, 8, 9, la fe que usted recibió es un don. Le entrega a Dios la fe para poder creer en esa cruz, porque usted no podía creer, no estaba capacitado, por lo que ya hemos visto. Entonces, como es una acción continua y actual, us- usted recibe constantemente esta gracia y el don de la justicia. Es decir, constantemente usted es declarado inocente. Y esta abundancia de gracia enfatiza que no es mínima ni escasa, sino sobreabundante, la abundancia de la gracia, sino que es, y el versículo 20 nos va a hablar mucho más fuerte, lo vamos a ver después, sobre la sobreabundante gracia de Dios, los que reciben la abundancia de la gracia. Qué maravilloso. Yo me gozo al, 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 al estudiar estas clases y tratar de prepararlas. Bueno, concluyamos la clase. Amados hermanos, hoy día no hay preguntas, así que la vamos a dejar ahí. En los versículos 13 al 17 que vimos hoy día, amados hermanos, en Romanos 5, Pablo presenta un contraste crucial, o nos presentó el día de hoy un contraste crucial entre las consecuencias del pecado de Adán y la abundante gracia que se ofrece a través de Jesucristo. Del verso 13 que vimos hoy día, Pablo establece que el pecado ya existía en el mundo antes de la ley, hablando de la universalidad del pecado, no solo desde que Moisés recibe la ley, sino que desde la caída de la humanidad en Adán, el Padre Federal. Por lo tanto, esto refuerza la idea de que el pecado tiene un poder universal y trascendente, afectando a toda la humanidad desde la caída de Adán. La ley no vino para salvar, lo hemos dicho ya innumerables veces, sino para exponer la gravedad. Escuchen bien, la ley no vino para salvar. La ley vino para exponer la gravedad del pecado y la necesidad de un Salvador. La ley le dice a usted que usted, o la ley lo que hace, lo humilla a usted. Porque cada vez que yo me miro en el espejo de la ley, me debo considerar un tipo humillado por la ley, por la gracia. Y el contraste entonces que hemos visto en esta mañana, perdón, en esta noche, este contraste que Pablo va desarrollando en los versículos siguientes es esencial para entender, amados hermanos, la magnitud del sacrificio de Cristo. Porque a través del pecado de Adán, y lo voy a volver a repetir, a través del pecado de Adán, todos los seres humanos, todos quedaron sujetos a la condenación y la muerte. Por eso que la salvación es monergista. Pero por la obediencia de Cristo, la justicia... Apaguen los micrófonos, por favor, hermanos. Pero por la obediencia de Cristo, la justicia y la vida eterna se ofrecen a todo aquel que cree.
La salvación no es universal, la salvación es ofrecida a todos, como dice 1 Timoteo 2:4, que es el deseo de Dios que todos lleguen al arrepentimiento. Es el deseo de Dios. Lo vimos el año pasado en una clase, hablamos de los decretos de Dios, los decretos de Dios, que son tres. No lo voy a mencionar ahora, puede ir a ver las notas de las clases pasadas. Si no la tiene, me la pide y yo se lo vuelvo a enviar. Finalmente, amados hermanos, para terminar la exposición de hoy día, estos versículos no solo presentan una teoría teológica, que se ve como pesada, profunda, o se ve poco entendible, hermano, sino que lo que hace Pablo nos invita a reflexionar sobre nuestra propia posición frente a la obra redentora de Cristo. En Cristo, amados hermanos, hemos recibido una justificación, hemos sido declarados inocentes, que no depende de nuestros esfuerzos, sino que de su abundante gracia. La obra de Cristo no solo restaura lo que se perdió en Adán, sino que nos eleva a un estado de justicia que va más allá del mero perdón. Nos coloca en una elevación y en una, no en una elevación, en una relación, diría yo, con Dios de manera magistral. Por eso que el creyente tiene que ver permanentemente, día a día, que en su vida hay victoria sobre el pecado, lo que John Owen hablaba de la mortificación del pecado. ¿Y cómo lo ve? En la abundancia de la gracia de Dios, con la certeza de que el reinado de Cristo trae consigo la libertad del pecado y la muerte, ahora y para siempre. Bien, espero que todavía estén ahí. Ahí sí, bien. Es terminamos hasta el versículo 17. Me gustaría escuchar preguntas y comentarios. Mi hermana Elizabeth. Su micrófono. Cuando cuando usted habla de la palabra federal, eh, nosotros los puertorriqueños, o sea, nuestro país Puerto Rico pertenece a Estados Unidos de Norteamérica. Somos una colonia y a Estados Unidos le llamamos el gobierno federal, Ujú. en el Bien. sentido de que es un gobierno que tiene cierta unión o ciertos vínculos con nosotros los puertorriqueños. Eh, ¿Es el mismo concepto que usted está utilizando? Sí, es un contexto teológico, hermana querida, que parte, bueno, la idea de que Adán y Cristo actúan como representantes federales o cabezas federales, hablan los reformadores, proviene de una teología, la teología del pacto que se llama, y es una manera de explicar cómo el pecado y la justicia afectan a toda la humanidad a través de la representación de dos personas. Por un lado, el representante de la raza caída es Adán, y por otro lado, el representante de la redención de la humanidad en aquellos que creen es Cristo. ¿Y qué Ujú. significa federal? Es cuando hablamos de representación federal, hermana Elizabeth, hablamos de alguien que actúa en nombre de otros dentro de un pacto. Es un representante dentro de un pacto. No sé si me expliqué. Sí, entendí muy bien. Ya. Gracias, hermano Lizama. Ok. Hermano Daniel, usted levantó su mano. Hola, buenas noches. Buenas noches. Quería consultarle, hermano Alejandro, tengo una duda en lo que desarrolló en un momento tu hijo ahí sobre
que la muerte reinó hasta Moisés. ¿Eso a qué se debe? ¿Por qué hasta ese momento? Porque recuerde que lo que yo intenté decir es lo que Pablo dice en el versículo 14. Aparece ahí en Romanos 5:14. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y el pecado la muerte, en el fondo, lo que, lo que Pablo hace utiliza la diatriba, hermano querido, que es una pregunta-respuesta. Y él se antepone a alguna pregunta que algún judío le podría hacer al decirle, si tú me dices que la ley nos habla de pecado, ¿qué pasó antes de la ley? Y lo que Pablo introduce aquí, o refuerza, hermano Daniel, la universalidad del pecado desde Adán en adelante, no desde la ley en adelante. No, no sé si Correcto, porque sí, eso lo entiendo, porque hay una parte inclusive en una de las cartas de Pablo que dice que él conoció que codiciar era porque la ley se lo decía. Eso lo exacto. entiendo, claro, pero el sentido es por qué decía que la muerte reinaba hasta Moisés. Eso es lo que ¿cuál es el concepto que se maneja ahí? Pablo lo que intenta, o lo que hace, inspirado por el Espíritu Santo, es que se introduce el pecado universal desde Ujú, Adán, correcto. no desde Moisés, no desde la Ah, ley en ya, el fondo. Esa es ya. la A ver, intención de Pablo. a ver si lo entiendo. Es como decir que a un judío le dijera, oye, no, pues si el pecado comenzó con la ley, no antes. Exactamente, sí. Porque recuerde que Ya, es una ahora lo entiendo. diatriba, es una Sí, correcto, correcto. pregunta-respuesta. Ya, ahora lo entendí Perfecto, clarito. Gracias, hermano Alejandro. perfecto. ¿Alguna otra pregunta, algún comentario que quieran hacer? Hermana Marta, por Yo, favor, adelante. sí, el comentario que dijo mi hermana Elizabeth, difiero un poco, porque yo, ¿verdad? O lo que usted dijo, Adán se caracteriza por la desobediencia y Cristo por la obediencia. Sí, sí, ahí estamos de acuerdo, sí. Por eso, Mm. no estoy de acuerdo. Difiero con lo que dijo mi Bueno, amada compatriota. bueno, yo creo que me imagino que trató de hacer un contraste ahí entre el Estados Unidos Sí, exacto. claro, claro. Sí, Claro, pero para poder más o menos entender la pregunta, yo creo que ella intentó hacerlo, ¿bien? Eh, Pastor Juvenal, muy buenas noches. Les presento a nuestro Pastor Juvenal, aquellos que no lo conocen, es de nuestra iglesia local, quiso estar hoy día acompañándonos. Pastor Juvenal, por favor. Hola, mi hermano Alejandro, y buenas noches a todos mis hermanos y pastores que están presentes. Yo creo que todos me conocen, no creo que sea tan desconocido. No estoy en condiciones para prender camarita, pero estoy acá con ustedes, gozándome de la inmensa. Comentar más que nada, hermano Alejandro, Ya, perfecto. de la profundidad de los versículos del capítulo 5 de Romanos en y uno de las reflexiones que llegaba a hacer mientras escuchaba la exposición de Alejandro era que a veces los cristianos echamos de menos algunos temas en las iglesias, en las exhortaciones. He escuchado pastores, perdón, diciendo que no se habla de la venida de Cristo, que no se habla de algún tema o de otro. Yo creo que el gran ausente en la iglesia contemporánea es este tema, el tema del pecado, sus efectos y el impacto que tuvo y que tiene todavía. Eh, 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 me hacía reflexionar de que estamos al debe y gracias a Dios
que nos dejó ahí esa carta del apóstol Pablo en el capítulo 5 y muchas otras partes más en que las escrituras nos tratan de hacer, nos intentan, porque tiene que hacer la escritura y el Espíritu Santo un esfuerzo enorme en este tiempo, tiene que hacer un esfuerzo enorme de llevarnos a la escritura y tratar de hacernos entender la profundidad del impacto, del poder terrible de lo que significó el pecado. Mm. Porque hoy día nuestras sociedades, culturalmente, el pecado es un asunto absolutamente irrelevante, absolutamente irrelevante. Entonces, mientras este elemento, que es el telón de fondo del Evangelio, se quite, mientras se quite este negro telón de fondo de los efectos del pecado, cómo entró, qué causó. Me gusta el término que usaste, Alejandro, cósmico, Mm. porque esto no fue un asunto de que alguien toma una manzana y la muerde, sino es eso. Exacto. Eso es una caricatura simplista con el objetivo de que perdamos la vista del punto esencial de la existencia. El pecado es el punto de inicio de todos los males de la existencia de todo ser humano. Entonces, allí este asunto que está tratando el apóstol Pablo, así como, por favor miren estos textos, por favor lean estos textos, por favor entiendan esto. Y el esfuerzo que hace Alejandro de traernos la explicación desde sus raíces gramaticales, yo encuentro que es gracia. Encuentro que es gracia, hoy día podemos saborear la gracia misma de poder darnos cuenta de que este telón de fondo oscuro que es el efecto del pecado, si no estuviera, no sería necesario Cristo, no sería necesaria la cruz, no habría justificación, no se necesitaría gracia. Así que yo te agradezco, Alejandrito, y quiero saludarlos a todos los que me conocen y abrazarlos a todos y agradecerles por Se le fue. pero me fascinó este banquete, me fascinó esta comida, me fascinaron estos textos bíblicos, el 15 casi me hace llorar, y cuando dice mucho más, el apóstol dice, si son muchos los efectos del pecado por Adán, mucho más son los efectos por Cristo y la gracia. Y me acordé de Efesios capítulo 1, del 3 en adelante, donde empieza a nombrar todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales a los creyentes, pero son interminables las abundancias y lo mucho más. Ahí se explica lo mucho más de la gracia. Así Amén. que gracias, Alejandrito, te animo, no te desalientes nunca, te felicito por el esfuerzo que haces cada semana, te quiero mucho, tú sabes, y espero que no se acabe esto, no se acabe. Disfruten esto, hermanos, los que siguen a Alejandro, disfruten esto, vívanlo, mastíquenlo, porque es gracia. Esto es gracia. Así que saludos, abrazos, Dios les bendiga. Me callo, porque si no, no me van a callar nunca. Hermano Nordo, ¿usted quiere hablar? Gracias, Pastor Era Juvenal. recoger lo que tú, Alejandro, estabas hablando de que efectivamente esto es el pecado es un conflicto cósmico, ¿ya? Mm, El pecado, nosotros somos, yo te diría, el daño colateral. Acuérdate que esto partió en el cielo, mm. ¿ya? O sea, Sí, 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 sí. antes del Sinaí, claro, la ley existía, la ley de Dios es eterna. O sea, por algo Satanás fue expulsado del cielo porque él se rebeló, él tuvo dioses ajenos, él codició. O sea, la ley está en todo lo que aparece ahí, tanto en el libro de Ezequiel como de Isaías, cuando le habla querubín, cubridor, tú que estuviste en la presencia misma del Señor y aún así te rebelaste. O sea, eh, nosotros somos el daño colateral del verdadero conflicto cósmico, ¿ya? Un conflicto de consecuencias eternas, universales y gigantescos. Amén. Y lo otro también comentar es el versículo 13, me hizo mucha resonancia con lo de Juan capítulo 9 41 cuando los fariseos le dicen, claro, y que nosotros somos ciegos, y Jesús le dice, si ustedes fueran ciegos no tendrían pecado. O sea, como ahí Jesús le hace entender que cuando no está la ley, cuando no está eso,
Dios opera de otra forma, ¿ya? Pero cuando uno tiene la luz, cuando uno sabe, cuando ya uno tiene el conocimiento, ya no puede, y Jesús les dice, pero ahora como ustedes ya ven, entonces su pecado les es contado como tal. Así Así que, es. Sí. gracias, mi Gracias, hermano. hermano Nordo. Un abrazo ahí gigante. A ver si mañana me voy a tomar una taza de café ahí a su oficina. Ok, perfecto. Pastor Israel, por favor. A mí, mi hermano Alejandro, ¿se escucha bien? Sí, fuerte y claro, fuerte y claro. Eh, bueno, toda la honra y la gloria es a Dios, ¿cierto? Como Amén. creemos Por supuesto. que soli Deo, a Dios Gloria. sea la gloria, solo a Dios la gloria. Pero una observación. Y a mi hermano Alejandro, usted lo conozco más o menos unos 8, 9 años, 10 años, ¿ya? Y, y en aquel entonces todavía estaban doctrinalmente muy turbios y yo se lo comenté cómo el Señor fue trabajando conmigo. He tenido la oportunidad en estos últimos 2 años, desde que estuve trabajando en el departamento evangelístico allá en Sao Paulo, de conocer otras iglesias con otras tendencias doctrinarias, reformadas, arminianas y todo. Y me ha tocado estar con pastores que conocen bien la escritura. Y hay algo que quiero que me escuchen y lo digo con mucha humildad y toda la honra y la gloria, solideo a Dios, la gloria, ¿cierto? Y quiero decirle algo, lo que se está entregando en este lugar no, no se puede cuantificar económicamente, no se puede cuantificar económicamente, no se puede cuantificar espiritualmente. Y yo les pido a los hermanos que he tenido la oportunidad de trabajar como pastor, de ser oyente, de trabajar activamente, que valoren el grupo en lo que se está dando. Es muy fuerte, mi hermano Alejandro, acá él presenta las posiciones y nos deja libre a nosotros para elegir, ¿cierto? Él no la impone. Y es bueno porque él nos presenta la posición y ahí usted puede elegir, porque habemos muchos hermanos de varias tendencias doctrinarias acá. Y yo le digo, hay un valor fuerte, le comentaba a un hermano de Sao Paulo, le decía el valor que hay de entregar esta calidad de palabra de Dios, el sacrificio que hay. Y los hermanos que están escuchando, podamos entregar estos los lugares que se nos permite dar. Paso a la segunda parte para no alargarme mucho. Un día hablando de la salvación que fue planificada desde la eternidad, lo dice el apóstol Pedro, Sí. me tocó dar una charla evangelística a mi hermano Alejandro con respecto a todo lo que está hablando. Porque creemos vulgarmente los cristianos que Dios tiene un plan B, Mm. que tiene un plan B, que Dios se equivocó. Pero el apóstol Pablo nos habla de que el evangelio está planificado desde la eternidad. Y la Biblia habla de un decreto de salvación del Cordero que fue entregado antes de la fundación de los tiempos. Y que el pecado de Adán no se le escapó a Dios y que el Evangelio está preparado desde antes, ¿cierto? En la eternidad, ¿cuánto se llama? La reunión de la Trinidad, ahí estaba preparado el Evangelio antes que nosotros naciésemos. Y me recuerdo que cuando dije algo tan simple, algunos se miraron asustados y lo rechazaron fuertemente y les cité el texto del apóstol Pedro. Increíblemente, y la otra parte es que la salvación, en cuanto a la iglesia arminiana, ha pasado la decisión de la salvación al hombre, Exacto. ¿ya? Y el centro es el hombre, ¿cierto? El centro es el hombre. Pero hay otra corriente, que es la corriente reformada, que entrega la soberanía completamente a Dios en la salvación. Mire, y con esto, mi amado hermano, y disculpe, le pido mi disculpa No, por si favor, Pastor Israel, dele nomás. ¿ya? Mire lo que dice en Romanos 9, capítulo 15, verso 16, pues a Moisés dice, tendré misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, ni del que se quiera salvar, sino de Dios que tiene misericordia. Y, y sabe, la ilustración más fuerte esta, que todos los que estamos acá éramos tomatitos podridos en el mercado de pecado. Y Cristo fue con su canasto de salvación y eligió a Israel no porque fuera mejor, era un tomate podrido. Dios lo lavó, Dios lo limpió e hizo ketchup conmigo, el mejor ketchup celestial me salvó, me lavó,
me limpió. O sea, toda la salvación está en las manos de Dios. Yo tendré misericordia del que quiera tener misericordia y es maravilloso. Y ahí donde Efesios 2:8 podemos ligar, hacer el link con Efesios 2:8-9, mi hermano Alejandro. Que la salvación es por gracia, no es por obra. La elección, Dios no me eligió por ser el mejor, ni por tener mejores puntos. Su gracia soberana me Mm. salvó. Amén. Gracias. Amén. Gracias, Pastor Israel. Muchas gracias. Bien, amados hermanos, no sé si hay alguna otra pregunta o algún comentario, si no ya nos vamos desconectando de las transmisiones y esperando que haya sido de su agrado esta clase de hoy. Hermano Lizama, Hermana Elizabeth, por favor. no, siguiendo la línea de pensamiento del pastor Israel, eh, de allí es entonces el tema del libre albedrío. Y sería muy bueno pues ver este tema porque es bien, bien importante y hay que hacerlo para evitar este cierto sincretismo de ideas. ¿Ok? Ya, yo me comprometo, la próxima clase voy a dedicarla a tratar ese tema, voy a poner las dos posturas, usted elige la que usted estime conveniente. Yo igual les mandé Eso. hoy día un dossier que hice hace un tiempo atrás, un dossier, no sé si lo vieron ahí en el grupo de Romano, Sí, lo sobre, leí yo. sobre el libre albedrío. Léanlo, pero igual yo voy a preparar una clase para el próximo martes. Yo creo que es bueno, se han presentado algunas dudas, yo creo. Pero si tienes dudas, eh, yo le ruego que sea más específico y me las transmita ahí a mi WhatsApp personal. Me diga, hermano Alejandro, yo tengo duda de esto. Hermano Alejandro, este pasaje, ¿qué significa? Eh, para que podamos, ¿cierto?, desmenuzarlo como lo estamos haciendo, de tal forma que, como le digo, voy a hacer estas dos comparaciones para que nos pueda quedar más clarito. ¿Le parece, Ana Elizabeth? Ahí tomo el guante, como dicen algunos, y el próximo martes vamos a presentar este tema. ¿M? Es bueno a veces hacer un paréntesis, aunque el libre albedrío tiene que ver mucho con Romano también. ¿M? Mana Catalina, ¿alguna pregunta que la veo ahí con cara de duda, con cara de pregunto o no pregunto, comento o no comento? No, mi hermano Alejandro, aquí estamos escuchando. Ya se nos está bajando un poco el tutito porque nos levantamos muy temprano para ir a trabajar, pero ahí estamos Bien, escuchando bien. todos los comentarios y preguntas que tienen los hermanos, y igual que la hermana Elizabeth, esperando poder entender más el libre albedrío. Perfecto. Yo creo que ya es confirmación. El próximo martes, entonces, no se pierda la clase. Vamos a hablar sobre esto. Vamos a hablar un poquito de lo que es el monergismo, de lo que es el sinergismo. Y vamos a hacer una clase entretenida ahí para poder aclarar dudas o para confirmar su doctrina y que es legítimo que usted pueda seguir pensando distinto al hermano de al lado. ¿Ya? No tenemos por qué todos pensar igual. Sería lo ideal, pero no tenemos por qué todos pensar igual. ¿M? Respetando, ¿cierto? El pensar del hermano. Recuerde que no somos dueños de las conciencias de nadie. Usted no es dueño de la mía, yo no soy dueño de la suya. El Señor conoce nuestras conciencias y en cierta manera es Él el que convence de determinadas situaciones en nuestras vidas. Lo que uno trata como maestro, hacer el intento de extraer, ¿cierto?, con las herramientas que uno tiene y tirarlas ahí a la pantalla para que el Espíritu Santo pueda obrar. ¿M? Oremos entonces al Señor, le vamos a pedir entonces ahí a nuestro pastor Jorge Figueroa, que está ahí en pantalla, si está nuestro pastor Jorge, podría, si lo estima conveniente, poder estar orando para que nos desconectemos. Yo sé que llevamos 1 hora 40, podríamos estar quizás a hacer vigilia, pero como decía la hermana Catalina, que está con cara de tuto ahí, dice. No, una broma, hermana Catalina. Y la cara ahí de tuto que tiene el hermano Mario ahí con su esposita, ¿cierto? Dios le bendiga. Pastor Jorge, por favor, llévenos ahí en una acción. ¿Qué es un tuto?
Sueño, Amén, Bueno, hermano, agradecido dormir. con todo lo que pudimos aprender hoy. El Señor les bendiga a todos. Oramos. Amén, amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias a esta hora de la noche por la oportunidad, el privilegio, Señor, que nos da usted de aprender, de enseñarnos. Gracias, bendito Dios. Bendice a cada uno de los hermanos que estamos interesados en conocerle cada día más y mejor. Bendice a nuestro profesor, bendice al Gloria instituto, al a cada Rey. uno de los hermanos que son parte de este instituto, les bendiga en cada una de las materias, Señor amado, para que podamos enseñar también como se debe, Dios amado. Gracias y permítanos ahora descansar, lo necesitamos, Señor, y Gloria a mañana y Dios. toda la semana Gloria a tengamos una Dios. linda semana donde le alabemos, le glorifiquemos en todas las áreas de nuestra vida. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, amados hermanos, ahí pueden prender sus pantallitas por un ratito para verles la cara de tuto que tienen y no a descansar. tuto, Alejandro, tuto. explíquele a la hermana Sí, Elisa de sí, qué sí, significa tuto. Sí, No entiendo. Ah, tuto es tuto, po, sí. tener El sueño. sueño. Aquí en Chile Ah, cara de tuto es Ok, cara de sueño. ok. En, tuto en otro no. lado, en otro lado el tuto del pollo. Ah, sí, Claro. No, el ala del pollo, Tuto es ¿cierto? El ala dormirse del acá. pollo se le llama el tuto. tuto es un nombre. Ah, Ya. un Bueno, nombre. Luis César, Ya, usted es de Ecuador, bendiciones. ¿no, hermano Los Luis? hermanos, bendiciones por Pastor todo. Rubén Alcona, bendiciones. Hermano Gracias, Luis, hermano Alejandro, por todo. Dios lo bendiga. Dios, hermano. ¿Sabes? Dios le bendiga. Hermano Bye Luis, bye. Luis César Cachimuel, ¿usted de Ecuador? Tiene el micrófono apagado. Bien. Ah, ahí está con su esposita. Ahí desconecta el micrófono para saludarlo. Hermano Ah, Manuel, ¿cómo está? De Ecuador. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. Bendiciones. Gracias por estar con nosotros. Hermano Gracias, Luis, hermano. no, ¿por qué? Pues gracias a usted. Mi hermano Nayin Tituaña, gracias por estar con nosotros. Dios les bendiga. La verdad que nos honra por Ecuador ya se hizo presente. Muchas gracias por Amén. estar con nosotros. Nos honran con su presencia, hermanos y siervos queridos. Muchas gracias. Pastor Roberto, Dios le bendiga ahí esas frías, y esas heladas noches allá en Nueva Imperial. Nueva Imperial, para los hermanos de Ecuador, Wow, es una zona con mucho frío del sur de wow, nuestro wow. país, Chile. ¿Mm? Así que, hermano de Ecuador, gracias, Dios les bendiga. Un abrazo y ahí también al hermano Mario con su esposita. Dios les bendiga, Pastor Jorge, Pastor Roberto, hermano Daniel, hermano Rubén. Dios les bendiga, hermana Caterina, que está con tuto ella. Mario y Un Erika, abrazo, chao, bendiciones. chao. Chao, Gracias, chao. hermana. Bendiciones a todos, chao, hermanos. Bye. bendiciones. Qué bendición, hermano, estar con ustedes. Hermano Daniel, chao, chao.